Les construccions es reparteixen per la major part de la superfície de la península. El conjunt d'estructures i habitatges no s'organitzen de forma regular, respon a la juxtaposició de volums i presenten diversitat en planejament, extensió, superfície, organització, distribució i, el més destacat, en orientació. En aquella època, abans de començar les excavacions a la Caleta, pues, l'única referència que teníem era la famosa font de Timeu de Tauromènion, de principis del segle III abans de Crist, transmesa en el segle I abans de Crist per endiudors de Sicília, dos grecs sicilians, no? Que mos parla d'una ciutat que es diu Ebusus, colònies cartaginesos, fundada 160 anys després de Cartago. Eh? Coneguent un poc Eivissa, que recordem que Eivissa pues, no ha tingut pobles fins a l'actualitat. Ha tingut una única ciutat i el resta eren esglésies parroquials en el marc d'una població aïllada, de cases pageses disperses per tota la geografia de l'illa. No? La Caleta va capgirar molt el punt de vista que teníem d'aquesta fundació cartaginesa de meitat del segle VII, si seguim el còmput olímpic, i ho va diversificar. Ens vam trobar davant un jaciment extens, com a mínim 4 hectàrees i mitja, no dels més grans, però sí un dels grans, no tampoc un extremadament petit, amb un origen que segurament se situa cap als 700 abans de Crist i, per tant, amb anterioritat a les fonts històriques que parlen, que he dit abans, que parlen d'Eivissa, amb la qual pues, varen comprovar dos fets essencials a nivell històric que van posar dalt la taula. Un d'ells és aquesta cronologia inclús anterior, en el còmput olímpic de Cartago, i 160 anys menys per Eivissa, i l'altre, la filiació més que cartaginesa, en un primer moment, que afecta plenament la Galeta, una filiació més aviat de caire fenici occidental. Penseu que les fonts històriques pues, ens parlen de fundacions molt antigues, tipus Lixus, Gadir, Útica, que no s'ha pogut comprovar mai, perquè es situen poc després de la guerra de Troia, però sí que l'arqueologia en aquella època pues, anava entre finals del segle VIII i tot el segle VII, sobretot. Aquesta època correspon justament a la Caleta. Actualment se sap que hi ha presència fenícia en el sud peninsular ibèric a partir del segon, tercer quart o mitjans del segle IX abans de Crist. Enteneu, no? I que quan s'arriba a la Caleta, pues, a finals del 8, principis del 7, pues ja era una colonització occidental madura. És com un reflux. Els contactes entre el Mediterrani oriental i occidental han estat freqüents al llarg de la prehistòria. Hi ha constància de materials procedents del Mediterrani oriental a la cultura argàrica, que es va desenvolupar a la península des de finals del tercer mil·lenni fins a mitjans del segon. Bueno, es un proceso complejo, de larga duración. Yo creo que vivimos en un mundo, la investigación arqueológica en la actualidad, en el que lo que tratamos de estudiar precisamente son complejos de muy larga duración. Entender la colonización fenicia por algo muy puntual, por algo muy concreto, incluso centrarlo en el tiempo, creo que es un error. Creo que es una dinámica amplísima, muy, muy, muy compleja. De hecho, la investigación lo que nos lleva cada vez más es a precisamente darnos cuenta de la complejidad que tiene, de las diferentes variables, de los diferentes impactos, y que va mucho más allá de un siglo IX o de un siglo VIII, porque creo que es mucho más interesante incluso estudiar lo que viene después, ¿no? ¿Qué queda de ese primer impacto fenicio en la construcción de muchas de las identidades de las culturas locales en todo el Mediterráneo, por ejemplo, central y occidental? ¿Cómo veo la arqueología fenicia? La veo como una disciplina, a pesar de los pesares, muy joven, en la que todavía a día de hoy tenemos muchas más incertidumbres que realidades, que queda mucho por investigar, que queda mucho por hacer todavía, que tenemos que sumarnos al carro de las nuevas tecnologías. En gran medida todavía
creo que no se han implantado o no se han implementado de una forma precisa. Y básicamente sería eso. Creo que simplemente haciendo un poco un recorrido incluso de que lo que ha sido mi trayectoria profesional en estos años, yo recuerdo cuando era estudiante que lo fenicio se limitaba a una serie de yacimientos muy concretos, con unas cronologías que han sido absolutamente reventadas y modificadas, y que precisamente eso es lo que nos dice que es una disciplina que está todavía en construcción. Hace nada, recuerdo, ¿no? Hace pocos años, apenas 2 décadas, que no es nada realmente desde el punto de vista del tiempo histórico, decíamos que fundaciones como la de Cartago eran fundaciones míticas, de las que solamente teníamos el refrendo o la constatación a partir de determinados autores, muchos de ellos autores clásicos, incluso tardíos, es decir, todo se ponía en duda, y la investigación de los últimos años, por ejemplo, en el Solar de Cartago, ya prácticamente ha llenado de contenido científico absolutamente objetivo eso que nos decían las fuentes históricas. Algo, por ejemplo, las fechas de fundación de esa colonia, de esa primera colonia tiria en suelo africano, se manejan ya cronologías de finales del siglo IX. Lo mismo para Útica, otro de las grandes enclaves coloniales fenicios. Esto hace apenas 15-20 años era, nada, era algo impreciso, y prácticamente por los que, digamos, los arqueólogos más aguerridos, algo que, bueno, era casi una fundación mítica que dependía de autores y que había que poner en duda. O sea, que eso es un poco lo que sería mi opinión, así en sentido general, sobre el mundo fenicio, sobre la colonización fenicia y sobre todo lo que tenemos que hacer todavía. La Fundació de Sacalata ve a complir dos propòsits, el de connectar i desenvolupar la via de comunicació que des del Mediterrani central recala a Sardenya i té obligatòria singladura a Eivissa. Aquesta línia de navegació vital permetia dirigir-se i connectar tant el nord-est de la península com el sud. El segon propòsit és aprofitar i recollir els nombrosos recursos econòmics de la pròpia illa, metal·lúrgics, pesquers i les pròpies salines properes a l'assentament. El Mediterrani central i occidental es va comunicar i va comerciar en dates tan antigues com el segle XIV abans de Crist en el món minoic i micènic. Després del col·lapse d'aquest últim, el comerç mediterrani es va obrir a grups comerciants i d'aventurers de la zona de l'actual Líban. Aquests contactes van anar en augment, conformant els processos socials i econòmics de les cultures posteriors al món argàric a la península, les navetes a les Illes Balears i la noràgica a Sardenya. Aquesta expansió de les rutes de navegació va permetre un desenvolupament comercial sense precedents. Aquesta expansió de les rutes de navegació va permetre un desenvolupament comercial sense precedents i un procés colonitzador afavorit per l'augment demogràfic conseqüència d'una sèrie d'innovacions tècniques en l'agricultura, metal·lúrgia i navegació. El procés d'expansió fenícia va ser ràpid i constant. Entre els segles IX i VII es varen fundar nombroses colònies al llarg de tot l'eix costaner, Mediterrani i Atlàntic, des del nord d'Àfrica, així com les illes de Sicília, Malta, Sardenya, Eivissa i tota la costa sud de la península Ibèrica. La colonització fenícia va ser un procés que va implicar l'establiment gradual de comunitats fenícies en llocs diversos i llunyans de la regió d'origen. L'arribada de les poblacions fenícies i els seus aspectes econòmics, culturals, artístics, tecnològics o religiosos varen influenciar enormement a les comunitats autòctones dels territoris on es van instal·lar. Yo creo que hay dos cosas que tenemos primero que separar. Y una es un aspecto y no es un aspecto menor, que es la cronología. Yo creo que lo que llamamos colonización griega es claramente posterior a la colonización fenicia, a pesar de que tengamos materiales euboicos en algunas colonias fenicias. Creo que el motor de cambio y el motor colonial, el motor vamos a decir, económico, es un motor fenicio. El mundo griego es posterior. El mundo griego, la gran expansión para mí en el occidente de lo que va a ser esa colonización griega o esa dinámica comercial griega es posterior. Tiene que ver con la génesis ya del mundo ibérico, tiene que ver con el siglo VI y sobre todo con el siglo V. Creo que lo fenicio, para entendernos, es más antiguo y es mucho más potente. Entonces parto primero de ahí, que inicialmente las cronologías de Sacaleta creo que lo que rige es una presencia comercial fenicia, un impacto del siglo IX, primera mitad del VIII oriental, y luego ya un segundo momento de despegue de esas colonias fenicias, pero colonias fenicias que ya tienen un suelo, que ya están en suelo occidental, que es donde yo englobaría las colonias de Guardamar, en Alicante, y Sacaleta. Luego es cierto que, claro, cuando hacemos un estudio de manera general, una dinámica a escala mediterránea, y nos vamos a las cronologías antiguas, a las cronologías arcaicas, sí que se distingue eso que tú comentabas, ¿no? Esa especie como de dos ámbitos distintos, ¿no? El ámbito fenicio, más el Mediterráneo sur, la costa africana, las islas del centro del Mediterráneo, y un mundo griego
en el ámbito de la zona norte, en el mundo etrusco, por supuesto en el mundo de las colonias foceas, ¿no? De Marsella y el Golfo de León. Pero claro, ya os digo, en una cronología, en la cronología en la que hablamos de la presencia fenicia arcaica, yo no me lo llevaría a la península ibérica, pero sí, por ejemplo, sí que se nota, sí que se detecta esa especie de dos bloques distintos, ¿no? Y un ejemplo muy claro, que además se entiende, yo creo que se entiende muy bien, que son las analíticas sobre la procedencia de la plata que aparece en Oriente. Es algo muy interesante, interesantísimo. Cuando cogemos los yacimientos orientales, los yacimientos de Palestina, del actual Israel o del sur de Siria, y les hacemos análisis de componentes isotópicos a esos metales, sobre todo los metales de componente plata o plomo, es interesante porque esos yacimientos fenicios, la plata procede del extremo occidente, sistemáticamente. Y claro, ahí te surge una duda como historiador. Es decir, bueno, ¿cómo la plata que aparece, por ejemplo, en yacimientos como Tel Dor o que aparece en yacimientos del sur de Israel, ¿no? O perdón, del norte de Israel o del sur del Líbano, ¿por qué esta plata procede del extremo occidente cuando hay minas de plata y hay lugares con plata nativa mucho más cercanos y más fáciles de explotar? Monte Tauro, que está en Anatolia, está mucho más cerca de Fenicia que Huelva. Y el Laurión, las minas del Laurión, las minas de plata del Ática, del entorno de Atenas, están mucho más cerca en kilómetros, en distancia, en jornadas de navegación, que no el extremo occidente, ¿no? Que no Huelva, o que es la ría de Huelva o el entorno de Cádiz. Ahí es donde quizá sí que podemos ver eso que tú comentabas, a ver si es que los fenicios, estos fenicios orientales, no tienen, por la razón que sea, acceso a esa zona del Mediterráneo norte que puede que sí que esté explotado para esa cronología arcaica por los griegos. Y luego otro ejemplo, yo creo que magnífico y que probablemente para mí es el lugar donde en los próximos años, 20 años, 25 años, va a ser el núcleo central de buena de las interpretaciones sobre el mundo fenicio, que es la isla de Creta. Creta, estamos absolutamente eclipsados por lo minoico, pero Creta tiene unos contextos del siglo X, del siglo IX y del siglo VIII maravillosos, llenos de material fenicio. Pero curiosamente, material fenicio siempre en la cara sur de la isla. La cara norte, absolutamente griega, absolutamente egea. En la cara sur, absolutamente fenicia, para esas cronologías del 9-8. Entonces, quizá esa doble dinámica comercial, económica, de explotación, diremos casi, no sé si llamarlo así, pero como unas áreas de exclusión comercial, sí que se puede distinguir lo griego de lo fenicio. Y luego un ejemplo sería bueno, el gran yacimiento, que yo creo que también es una de las grandes novedades de la arqueología fenicia en los últimos años, que es Comos, que es un santuario dedicado a Astarte en suelo cretense, en el sur de Creta. Entonces, quizá ahí tengamos muchas de las respuestas a escala mediterránea que nos podemos hacer. La Fundació de Sacaleta va complir dos propòsits, el de connectar i desenvolupar la via de comunicació que des del Mediterrani central recala a Sardenya i té obligatòria singladura a Eivissa. Aquesta línia de navegació, vital, permetia dirigir-se i connectar tant al nord-est de la península com al sud. El segon propòsit és aprofitar i recollir els nombrosos recursos econòmics de la pròpia illa, metal·lúrgics, pesquers i les pròpies salines properes a l'assentament. Lo que se conoce, ¿no? Por las publicaciones e incluso, vamos a decir, la renovación de los estudios, ¿no? de excavaciones recientes en el caso de Dalvila, es que se habla de un momento incluso en el que los dos yacimientos pueden estar funcionando al mismo tiempo. Eso es importante. Importante porque al menos, aunque sea una fase muy pequeña, nos hablan de un sistema de cohabitación en el que el mundo urbano bueno, pues, tiene un carácter plural, en el que hay diferentes asentamientos en diferentes sitios. Eso es lo que la arqueología de momento nos va diciendo, ¿no? Estaremos esperando así nuevas novedades o publicaciones más recientes, pero yo creo que de nuevo vuelvo a lo que un poco insisto en lo del principio, ¿no? No hay que buscar una explicación puntual, sino que son dinámicas muy, muy largas que dependen de muchos factores y que probablemente pues, hay un traslado, un momento, un polo de atracción, por lo que sea, en la bahía de Ibiza, con el santuario, con la llegada de mercaderes de diferentes sitios, con la apertura al Mediterráneo también de ese nuevo núcleo, con incluso la proyección en todo lo que van a ser posteriormente ya todas las granjas por toda la isla, que hace que no sea compatible esa nueva dinámica urbana plurinuclear que va a ser el entorno de Dalvila, con Illaplana y el entorno de la bahía, con estas estructuras urbanas que a lo mejor por la razón que sea eran muy útiles en un contexto arcaico, pero ya dejan de serlo en un momento reciente, ¿no? El modelo de casa, que en definitiva, ya lo decía, ¿no? Es un reflejo de un sistema económico, de un sistema político y un sistema también de familia. Entonces yo creo que probablemente la explicación sea múltiple, no tenga que ver con un conflicto o puede que haya algún tipo de conflicto y simplemente pues eso, un polo de atracción como en el mundo actual, pues nos cambiamos de ciudad o dejamos
nuestro entorno simplemente por una cuestión económica. Yo creo que yo la explicación al menos la entiendo así, la entiendo como un cambio en la dinámica económica y por lo que sea, el nuevo puerto y la nueva sede de lo que va a ser el mundo urbano de la isla de Ibiza se va a concentrar en el mundo de la ciudad, ¿no? Como prácticamente lo que va a pasar luego en época medieval y moderna, ¿no? Es el gran puerto con su santuario. Hem sospitat sempre de que la Caleta, pues, per una cosa a petita escala, amb un principi, que aquest principi potser el 700 abans de Crist, per dir una xifra rodona, pues funcionava perfectament. Però quan l'espai se va començar a saturar, tenint en compte que les possibilitats defensives, encara que hi hagi un torrent que devia funcionar a l'època profund, i un port molt problemàtic, perquè és un port que devia ser bàsicament artificial, no és una cosa amb una perspectiva de futur a nivell urbà. En contrapartida, la ciutat d'Eivissa, la badia d'Eivissa dominada per Puigdevila, tenia possibilitats no només portuàries, sinó defensives, agrícoles, perquè està envoltada de zones en les capes freàtiques superficials que llavors en època medieval van dar lloc a les famoses feixes, que són el regadiu de la ciutat, les possibilitats de constituir una ciutat 100 anys després eren molt més importants i molt més compactes i consistents que la Caleta. La Caleta era una cosa que en un breu moment podia funcionar, però no tenia un futur com a enclavament urbà dirigent de l'illa. Pensam que va ser un poc la substitució d'un lloc per l'altre el causant principal de la desaparició de l'habitatge de la Caleta. Són hipòtesis, evidentment.